Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de ser aquí de nou en aquesta setena sesión del segundo taller introductorio al estudio de los rayos. Hoy vamos a hablar, hoy 12 de abril de 2013, en esta séptima sesión, vamos a hablar del sexto rayo de devoción o idealismo. Todos conocemos al sexto rayo como el rayo de los místicos, ¿verdad? Y tenemos una tendencia muy generalizada, posiblemente el que os hable primero, de considerar que la energía mística o la energía devocional o la energía emocional es una energía de tipo secundario que no debe ser tenida en cuenta en el campo del esoterismo o de la búsqueda de la luz. Sin embargo, hay que decir una cosa, no deja de ser esa afirmación un simple tópico que venimos arrastrando más que nada por la presencia de la era de Piscis en la cual estamos saliendo ya muy rápidamente. Todavía no hemos abandonado del todo la influencia de Piscis. Por eso el sexto rayo tiene la preponderancia que tiene en el mundo. Prácticamente, si pudiéramos mirar el mundo desde fuera, veríamos que la energía que lo cualifica es la energía del sexto rayo. Y claro, la gente posiblemente dirá, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Pues porque generalmente tenemos un cliché mental, emocional, devocional, de lo que es la energía mística y creemos que es la única puerta de acceso a los mundos superiores o al campo de la conciencia. Y realmente así es, pero para miles de millones de seres humanos, pero no para todos. Es un camino que durante la era de Piscis se trabajó intensamente, que viene de la Atlántida nada menos, que cuando la humanidad estaba en el continente Atlante, y que en aquel momento la energía esta dio el resultado que dio. Sin embargo, ahora que estamos entrando nada menos que en la era de Acuario, las energías del séptimo rayo se están batiendo contra las energías del sexto rayo. Y sabemos bien que las energías del sexto rayo se están retirando. ¿Y por qué lo sabemos? Por el ruido que están haciendo. El ruido que hace el sexto rayo al marcharse, religiones caducas que intentan imponerse a través de la violencia, indica ni más ni menos que el sexto rayo se está batiendo en retirada. Y caramba, qué difícil es esto. Pues sí. Esa devoción que teníamos, por ejemplo, al poder establecido, al sistema económico, al sistema político, al sistema social, nos lo ha dado la era de Piscis. Y ahora nos encontramos en una encrucijada grande en el mundo occidental y en nuestro país de una manera mucho más clara, porque España, como sabéis bien, tiene un alma de sexto rayo. Esa energía le afecta poderosamente. Como todavía no somos capaces de manifestar el séptimo rayo de personalidad que nos toca por energía española, ¿qué sucede? Que tenemos miedo al cambio. Y ahora es el momento más idóneo para hacer el cambio, de verdad. Transmutar la energía del sexto y aplicarle algo de séptimo, de orden. Pero mucho me temo que a corto plazo eso no se podrá hacer, por una razón muy sencilla, porque la conciencia humana no está suficientemente levantada, no está suficientemente despierta para dar el cambio. Porque el cambio del sexto al séptimo es doloroso, implica abandonar todo lo conocido, implica renunciar a toda la herencia que tenemos del pasado, forma de pensar, forma de sentir y forma de interrelacionarnos con el mundo que nos rodea, especialmente con la raza humana, con nuestros congéneres. El sexto rayo nos ha dado una forma muy curiosa de participar. Nos ha dicho que seamos buenas personas y además nos ha dicho que si somos buenas personas, Dios nos está esperando arriba en el cielo. Este mensaje se lo han dicho a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas y a todos los cultos de la tierra, a los feligreses les han dicho, si sois buenas personas, el cielo es para vosotros. Pero claro, ya estamos hablando de algo que no está aquí. Ya estamos hablando de un ideal, de un idealismo que no lo tenemos aquí. ¿Y qué pasa? Que hay una parte de la humanidad que aboga por la energía del séptimo rayo, para poner los pies en tierra de una vez por todas. ¿Y qué sucede? Que como eso no se da porque la masa no está dispuesta a dar el salto cuantitativo que representa pasar de una energía a otra, tenemos el conflicto. El sistema económico que nos rodea es un sistema que es un muerto, es un cadáver. Eso lo sabemos ya desde hace bastantes décadas. En las últimas décadas aún mucho más. ¿Cómo es posible, por ejemplo, casos concretos, gente que no puede pagar porque no tiene dinero para pagar, no tiene trabajo, se le intente quitar la casa que con tantos esfuerzos consiguió tener? Es una cosa absurda. ¿Quién hace eso? Eso lo hace la mente, la conciencia petrificada en la energía del sexto rayo. Eso a nivel de relaciones sociales, a nivel de política. Pero si lo miramos desde el punto de la conciencia, vamos a descubrir más cosas. Palabras de poder. Nunca os había puesto las palabras de poder de los rayos, me parece.
Parece que en el primer curso no los pusimos. No. Pues mira, ahora viene. Lo que corresponde al sexto rayo, lo superior control. Aquí os he puesto una imagen de un sendero, lo saqué de internet y nada menos que corresponde a una montaña de Taiwán. Pero bueno, os lo digo para que quede como información. ¿Y por qué la montaña? ¿Y por qué los escalones? Además los escalones tienen forma, las plataformas estas, de piedra cuadriculada. Son piedras que se han ido colocando en un sendero siempre ascendente. Aquí trabajamos el mito de Capricornio. El mito de Capricornio es la ascensión a la montaña y la transfiguración de la mente. Es decir, la tercera iniciación o primera iniciación jerárquica. Realmente cuando un ser humano, una conciencia ha entrado en la corriente. Porque hasta la segunda, la verdad es que todavía las cosas hay dudas. Pero en la tercera prácticamente ya no hay duda, ya se dice que eres un iniciado. Aunque la palabra iniciado, como lo habéis escuchado muchas veces, es una palabra que habría que erradicar, porque genera muchísimos espejismos y muchísima superficialidad, y no tiene nada que ver con eso. La nota clave del sexto rayo, la palabra de poder, dice: lo superior controla. ¿Qué sería en este caso lo superior? La conciencia, la mente, la mónada, la mente. Bien, si apostamos por la mente, no vas mal encaminada. Si apostamos por la mente, para controlar al vehículo emocional, tenemos que traspasar la conciencia emocional de Atlante a una conciencia ariana, una conciencia mental. Hay que decir una cosa, ese camino no es tan fácil de hacer. Y la prueba la tenemos tras una pregunta muy sencilla. ¿A cuántos de vosotros cuántos de vosotros podemos pasar horas, media hora, una hora o dos, leyendo un libro como por ejemplo La Doctrina Secreta, sin tener ninguna dificultad y teniendo la mente plenamente consciente de lo que se está haciendo? Poca gente puede hacer eso. Digo, caramba, ¿pero cómo es posible? Pues es posible porque el vehículo mental está todavía en proyecto, está en ciernes. ¿Y qué preferimos a cambio? Pues preferimos cositas muy pequeñitas. No diré eso, pero sí diré extractos muy triturados, por una razón muy sencilla. Porque nos viene mejor a trabajar de esa manera. ¿Y por qué nos viene mejor así? Porque es la línea de menor resistencia, es lo que alcanzamos en la anterior encarnación. Pero hay que plantearse una cosa: si en esta no nos esforzamos, el problema lo tenemos igualmente para la siguiente encarnación. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en esta. Si nos parece complicado el estudio, lo que no se puede pretender es leerse una página de La Doctrina Secreta y automáticamente quererla memorizar. Eso es absurdo, porque no cogemos una libreta y hacemos un resumen. Si hacemos eso, empezamos a engañar al vehículo emocional. Empezamos a desarrollar la energía manásica. Y esa es la energía que necesitamos para entender lo superior que controle a lo inferior. Porque en realidad el segundo término sería: lo superior controla a lo inferior. Sabéis que los aforismos de la yoga de Patanjali hablan de esto. El yoga superior controla lo inferior, aunque no haya que pasar por las prácticas. Entonces el Raja Yoga para esto está, para esta etapa de evolución. Los otros, bueno, ya los veis que tienen una clarísima relación. El primer rayo afirma la realidad, y el último, lo superior y lo inferior se unen, la cabeza y la cola del dragón. Los aforismos del rayo: que cese todo deseo, que la aspiración termine, la búsqueda ha terminado, que el alma comprenda que ha alcanzado su objetivo y desde ese portal que da a la vida eterna y a la paz cósmica, que resuene la palabra. A ver qué la palabra. Repito, que cese todo deseo. Fijaos que estamos hablando de la energía del deseo por excelencia. En la etapa inferior, en la etapa de aspirante, en la etapa de discípulo, de iniciado, el deseo se transforma en voluntad al bien, en aspiración. Pero para que llegar a comprender lo que significa, desde la perspectiva del exponente del sexto rayo, lo que significa transmutar el deseo en voluntad, es una experiencia que tendríamos primeramente que vivenciar. Debemos renunciar a muchas cosas para entender lo que es la voluntad al bien, lo que es la verdadera voluntad. Y el sexto rayo, hay que decir que tiene una voluntad de acero, pero el sexto rayo de verdad. No estos que están en 4 sitios a la vez y en ninguno al mismo tiempo. Que la aspiración termine. La búsqueda, la aspiración es ese camino ascendente, como hemos visto antes, que supuestamente nos conduce a una meta.
La meta, hay que decir, que no es objetiva. Se percibe intuitivamente y en algunos momentos somos conscientes de la meta que tenemos delante, pero no tenemos una idea práctica de cuál es la meta que debemos realizar. Porque hay que decir una cosa: si nos ponemos a mirar la evolución del alma, si pudiéramos retrotraernos hace unos 20 millones de años o 18, cuando se produjo la individualización, si supiéramos eso, a lo mejor nos escandalizaríamos en este momento del proyecto que había, prácticamente nada. Ser consciente de que estaba tomando posesión de un vehículo físico. Poco a poco esa energía se ha ido aposentando cada vez más y cada vez el rayo del alma, el alma, se está manifestando de una forma más clara. Se puede manifestar por cualquiera de las 7 vías que hay, las 7 tipos de energías, no importa. Pero llega un momento que esa aspiración, que es común a todos los rayos, cuidado, porque estas palabras de poder son comunes a todos los rayos, ese deseo de avanzar. ¿Os acordáis en la anterior sesión que hablamos del tema del 5.º rayo, del investigador, del científico, que ansiaba conocer la verdad, acercarse al ideal divino a través de la investigación del uso de la mente concreta? Pues este utiliza otro método, pero en el fondo está anhelando alcanzar ese punto elevado de conciencia. Y te dice, eso ha terminado ya has alcanzado esa meta. El alma comprenda que ha alcanzado su objetivo y desde ese portal que da a la vida eterna y a la paz cósmica que resuene la palabra. Yo soy el buscador y el buscado, yo descanso. La conclusión que obtiene el discípulo, el aspirante, el iniciado, que pertenece a la línea energética del 6.º rayo a nivel egoico, es que llega un momento que se llega a identificar con el Creador a través de la búsqueda interna. Ahora bien, el esoterista, recordad que utiliza siempre la mente. El místico, en una etapa primaria, utiliza el plexo solar. Puede hacer un atajo directamente a ciertos pétalos del centro cardíaco, pero no es el camino más recomendable. El místico se tendrá que convertir en su momento en esoterista, y el esoterista comprender perfectamente cuál es el camino del místico. A que en todos los grupos, más o menos, en este incluso, hay 2 líneas: el que es muy devocional y el que es muy místico o devocional, y el otro, y el mental. ¿Qué pasa con el mental? ¿Qué sucede muchas veces en una reunión cuando aparece un componente del grupo que es muy mental? Si el grupo es devocional, automáticamente hay la tendencia natural de apartarlo, de marginarlo y decirle que no siente o que no vive o que no percibe como los demás. ¿Quién tiene la razón de los dos? El que realmente tiene la intuición desarrollada, estudia, analiza, utiliza la mente concreta y dice, vamos a ver, los espejismos son esto, las ilusiones son aquello, el maya es eso otro. Y vosotros solamente decís que aspiráis, que sentís, pero no sois capaces de exponerlo en un papel o delimitarlo correctamente o exponerlo de una manera que los demás lo puedan comprender. ¿Quién tiene la razón de los dos? Que no hay nadie que tenga la razón. Ninguno, los dos tienen razón. Los dos, por una razón muy sencilla, porque cada uno responde al estado de conciencia que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablábamos el mes pasado de que el científico llegaba a esta conclusión, ¿os acordáis del aforismo del 5.º rayo? Yo soy Dios, yo soy la materia. Todo es materia, todo es Dios. Esto la señora Blavatsky en la Relación Secreta lo dijo clarísimo, con el tema del espíritu y la materia. Pues fijaos, ¿cómo llega? A través de la aspiración, pero la aspiración en estos niveles no es la devocionalidad que tenemos a un santo, a una figura religiosa o mística, a un gurú, a un avatar, a una ideología o a un libro. Cuidado con esto, no es esa aspiración, es voluntad al bien, y eso solamente se desarrolla a partir de la 3.ª iniciación. 6.º rayo de devoción y idealismo. Bueno, sabéis, es el rayo de los místicos, de los religiosos y de todas aquellas personas consagradas a la devoción a la divinidad, tenga esta la expresión que el karma haya dispuesto. Vamos a ver, todos conocemos, seguramente que muchos de los que estamos aquí venimos de una religión organizada, ¿verdad? Ya sea la cristiana en el mundo occidental, que era la imperante, porque la civilización se montó así, de esta manera. Si es de África, podemos tener cultos animistas o musulmanes. Si es de Oriente, podemos tener el hinduismo, podemos tener el sintoísmo, podemos tener el budismo, cultos animistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Sudamérica, pues tendríamos religiones organizadas y cultos tradicionales, y de los mayas, de los aztecas, de los incas, etcétera, etcétera. Y una cosa,
¿Qué caracteriza a estas religiones en general? ¿Qué les une en común a todas? Hay algo muy curioso. Todas nos hablan de un idealismo y enseñan a sus seguidores a practicar una devoción increíble. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacerles ver que la salida está en ese punto elevado, ese punto abstracto, porque no olvidemos una cosa: la devoción y el idealismo en realidad es mente abstracta. Y cuando hablemos del rayo que entra, de la constelación que trae el rayo, sexto rayo, nada menos que la constelación de Sagitario, veremos que es un rayo de un signo de fuego y una energía manásica de grado muy refinado y muy elevado. Esa energía, ¿qué hace? Pues que cuando se contacta con ella, transmuta completamente a toda la personalidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues entender una cosa: si hemos nacido en Europa, seguramente tendremos una raíz cristiana, lo más probable. ¿Y dónde está lo grave del caso? En ninguna parte. Resulta que estas son las máscaras que la divinidad ha establecido para que los seres humanos se acerquen al camino. Hay un aforismo antiguo que dice que la primitiva jerarquía que se manifestó en la tierra, cuando se retiró, cogió los textos sagrados, los troceó y dejó un trozo en América, otro en Oceanía, otros trozos en Europa, otros en Cercano Oriente, otros en la India, Japón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo la señora Blavatsky, la Sociedad Teosófica, cuando se fundó? Juntar esos pequeños trozos y comprender el organigrama general. Ella lo consiguió, lo habían hecho otros antes, muchos. Pitágoras ya intentó hacer eso, Platón hizo lo mismo, Confucio, Lao Tse, todos han hablado en el mismo nivel. Pero entendemos nosotros en el siglo XXI, los ciudadanos de a pie, que todas las religiones en el fondo son la misma religión, son aspectos de la misma religión, y que tiene mucho más que ver el hecho de haber nacido en un sitio que en una religión que en una supuesta orientación interna. Hace años, con un católico muy convencido, bastante ortodoxo, intentaba argumentar esto y decía que no, que si no hubiera nacido en otro país sería cristiano porque realmente así lo sentía. Pues no. Uno puede ser perfectamente una persona orientada al camino espiritual o devocional, practicando el Islam, practicando la religión sintoísta, hinduista o cualquier otro tipo de culto que haya en la tierra. ¿Por qué? Porque donde uno ha nacido, donde uno se ha establecido, o estaba su familia, estaba su cultura, su medio de subsistencia, ahí se han dado las condiciones kármicas para poder desarrollar la conciencia a través de la línea del sexto rayo. Lo mismo cabe decir del resto. Hasta que no se llega a determinado nivel, no se puede entender eso. Por eso no podemos criticar que, por ejemplo, vengan gentes del norte de África y sean musulmanes y tengan sus prácticas. Evidentemente, si toda la persona, en lugar de criticarla, le enseñas cómo vivir bien el tema de la religión, entonces le entenderán ellos mucho mejor qué es lo que están haciendo. Pero ellos están siguiendo fielmente un patrón que han aprendido desde pequeños. Y hay una cualidad que tenemos que tener en cuenta común a todas las religiones organizadas de la Tierra: no se pueden cuestionar sus postulados. Este es el gran defecto que tiene el sexto rayo. No se puede postular nunca la enseñanza de una religión. En el momento que se hace, automáticamente empieza el conflicto. ¿Qué le pasó a Europa con las famosas guerras de la Reforma, el tema protestante de Lutero? Que provocó, ríos de sangre. No los tejemos ahora si estamos viendo ciertas actividades en el Cercano Oriente, donde también hay una base religiosa por medio, integrista musulmana, que está haciendo el mismo problema, provocando un daño tremendo, un miedo terrible. Curiosamente, porque esa energía del sexto rayo se bate en retirada, y se bate precisamente como entró, a través de la espada. La religión, en casi todo el mundo, ha entrado por la espada, incluso el budismo. Acordad lo que hizo el emperador Ashoka, que dominó toda la Indostán y al final acabó siendo derrotado porque entró con la espada. Todo lo que entra por la vía de la violencia acaba saliendo por el mismo camino. Esto que nos quede bien. La energía de devoción y idealismo causante de las actuales ideologías. ¿En qué signo estamos ahora? Astrológico. Aries. ¿Cuál era el trabajo de Hércules en el primer portal? Las yeguas devoradoras de hombres. Las ideologías. La maceta devocional acaba generando flores que nos acaban envenenando. Las ideas. ¿Y por qué? Luego lo vamos a ver el planeta que entra por aquí, que está en Guerrero.
el planeta Marte. Esta energía del sexto rayo, luego lo veremos en los cuadros, entra por el plexo solar. Pero claro, el sexto rayo entra en el sistema solar por dos planetas. Uno que es sagrado, que es Neptuno, que la energía automáticamente va hacia arriba, hacia los chakras superiores, y el otro es Marte, que no va precisamente a los chakras superiores, sino que acentúa la personalidad, el solar, el sacro y el básico. De ahí las intemperancias que a veces se ven o se detectan, por ejemplo, en el signo de Aries. Que dices, caramba, es primer rayo. Más que primer rayo es mala educación, a veces. Mala educación, hay que decirlo claro. O mala compostura. ¿Pero por qué? Pues porque es tanto el apego que hay a esa energía, a la energía devocional, que todo lo que vaya en contra de ese orden que se presiente a través de esa devoción, pues genera un conflicto. Y no solamente un conflicto en la misma persona, que el plexo les comienza a girar de forma vertiginosa, que les altera, les atropella la palabra, incluso llegan a la violencia física porque no pueden tranquilizar el plexo. Parece difícil de asimilar, pero cuando esta energía se acentúa en el plexo solar, la persona que es víctima de ese problema se acaba siendo incontrolable. Por eso cada vez que tengamos estos arrebatos, ojo con este tema. Transmutemos la energía al centro laríngeo, subámosla lo máximo posible, porque si no nos vamos a hacer verdadero daño y vamos a generar un conflicto donde antes no existía. Y es todo tan fácil como entender que si tuviéramos un poquito de energía manásica en nuestra constitución, ese problema no se plantearía, porque automáticamente el vehículo emocional estaría mucho más calmado. Idealismo abstracto. Aquí vamos a tocar un tema de la constelación que manifiesta la energía del sexto rayo en el sistema nuestro. La constelación de Sagitario es un signo de fuego. ¿De quién es complementario Sagitario? De Géminis. De Géminis, perfecto. Es un signo de fuego que pertenece a la cruz mutable. Este signo tiene la particularidad de que, además, ahí a Hércules le mandan a hacer un trabajo increíble. Es el signo de qué? ¿De qué Sagitario? ¿Qué se caracterizaba antiguamente Sagitario? Es el signo del silencio. Es el signo del silencio, pues el discípulo aceptado, pero es el signo del arquero, ¿no? Y antes del arquero, ¿qué había? Un caballo, Un centauro, un ser mitológico que nunca ha existido en la Tierra, pero la primitiva humanidad tuvo que entender la necesidad de que el ser humano utilizara una mente. La mente se asocia muchas veces con el caballo, pensamiento. Mitad divino, también se le puede dar interpretación, mitad divino, mitad humano, mitad animal. En realidad la personalidad puede representar el caballo también. Y la parte del tronco, y la cabeza, y los brazos, la parte humana, es lo que nos diferencia de los animales. Lo que nos diferencia de los animales es la mente. Lo intentaron presentar como un ser dual, un ser que tenía una mente, pero al mismo tiempo era un animal. Y lo consiguieron bien, porque en el trabajo se le manda a hacer nada menos que estirar la flecha y lanzarla. ¿Pero a dónde? A una mente que no existe, porque nunca se acaba. Es tan ideal, tan abstracta, que le dicen en la nota clave: veo la meta, alcanzo esa meta y subo otra meta. Esto es como ese aforismo que hay, que alguno tiene en Skype, que dice: cuando subas a la cima de la montaña, sigas ascendiendo. Sí, No te detengas. ¿Qué quiere significar esto? Pues ni más ni menos que el camino no se detiene nunca. Y aunque en una encarnación nos parezca que la meta es escalar 4 peldaños, pensemos que si lo conseguimos, seguramente habremos cumplido con el propósito establecido para esta encarnación. Pero teniendo en cuenta que en la siguiente, cuando recuperemos la conciencia de lo que realmente somos, después de 20 o 30 años de existencia física, debemos continuar el camino a partir del 4.º peldaño. Y si lo reconocemos y no lo hacemos, el señor Saturno se encargará de ponernos las peras a cuarto. Vaya, nos van a aplicar la ley del karma de forma bastante clara. Perdona, que no como no entendáis. Entonces, el signo de Sagitario es la entrada del sexto rayo. Es la entrada del sexto rayo. Por eso no es una energía devocional, como se dice, es mental. Entonces, pero cuando has dicho que entraba por Neptuno tiene 2 planetas para entrar en el sexto rayo. Sí, Marte y Marte es la parte inferior. Pero entonces, ¿cómo ponemos aquí al Sagitario? Es que el Sagitario es un signo mental, pero es el signo del silencio, del discípulo que ha alcanzado la segunda iniciación en Escorpio, y la prueba del silencio es trabajar este idealismo, pero manteniendo a raya el tema del plexo solar.
sé. Pero entonces, ¿cómo lo relacionamos con el sexto rayo, al Sagitario? Porque sí es la entrada, pero es la entrada de idealismo abstracto. Vale, o sea que nosotros cuando entonces el rayo de idealismo abstracto pensamos en que sería Sagitario. Es Sagitario. Lo que pasa que lo que vemos a través de Piscis, que también manifiesta un sexto rayo y un segundo, junto con Virgo y Géminis, lo que hace aquí es que la energía cristiana en cierta medida se ha utilizado porque es precisamente la cola, el fin del calendario, del zodiaco, y lo que trata es de manifestar ese ideal abstracto, pero en el plano físico, a través de un avatar. Es la construcción de un alma ya liberada completamente y un servidor de la humanidad, un servidor mundial, un avatar, un Cristo, vaya. O sea que entonces, serían los dos, serían los dos, serían los dos. Por eso os decía al principio que tenemos la tendencia generalizada de asociar la energía del sexto rayo con la devocionalidad, pero si lo miramos bien, el sexto rayo no es eso, es mental. Lo que pasa que cuando nos encontramos exponentes del sexto rayo por la calle, suele ser a nivel de vehículo emocional o de personalidades poco estructuradas, pero cuando trabajan el sexto rayo de verdad, son mentales. Son mentales. Es un arranque, ¿no? Claro, es que está hablando de un idealismo abstracto. Claro, pero es que estamos diciendo cosas que a ver, conforme uno va mejorando a nivel espiritual, siempre vamos a tener la conexión haciendo el mana superior. Es decir, de la manera que sea. ¿Qué pasa? Que hay dos caminos. El camino devocional, que es encarnación tras encarnación, y el camino del estudio, el camino del estudio de la meditación esotérica, que lo que te hace es que te lo acorta. Lo que pasa que, claro, invocar un cambio a través de la meditación implica que el karma se active porque lo estás pidiendo. Claro. Uno está pidiendo cuando medita y realmente intenta acercarse al alma, intenta manifestar lo que significa un alma encarnada, automáticamente le está diciendo a los señores del karma, oye, que soy digno acreedor de las pruebas que me correspondan en este grado de evolución. ¿Qué sucede? Pues que echamos para atrás. Sí que ha habido exponentes de sexto rayo, Teresa de Ávila, los españoles por ejemplo, o Juan de Yepes, el San Juan de la Cruz, que realmente lo vivieron, y también es una cuarta iniciación, la noche oscura del alma, que no todo el mundo llega a eso, ojo, Ya. Que eso es un proyecto, pero él llegó por esa vía mística, pero seguramente que en vidas anteriores se trabajó la vía impar, se la trabajó, y además no deja de ser curioso que haya sido en este país esos grandes místicos. También hemos tenido grandes esoteristas, pero estos místicos tienen que ver con el alma española. Entonces, ¿por qué encarnaron aquí? Pues porque el rayo del alma de España es el sexto. También hemos tenido grandes estrategas, porque tenemos también un séptimo rayo de personalidad. Lo que pasa es que no es una personalidad organizada. Y lo que encontramos como personalidad es el Sancho Panza, la dualidad del Capricornio. El Capricornio es o muy superior o muy inferior. Es decir, una dualidad terrible. Y eso lo encontramos en la ciudadanía de nuestro país. Estamos donde estamos. Continuamos. Los rayos de los planetas. Bueno, esto ya os lo he contado antes. Planeta sagrado sería Neptuno. Y el que no es sagrado, decimos una cosa. ¿Sabéis la diferencia entre un planeta sagrado y uno no sagrado? Sí, ¿no? Determinada iniciación. Cuando la masa viviente, la masa de conciencia que está evolucionando en un sistema determinado ha alcanzado un punto de evolución, automáticamente el planeta es sagrado. Este no lo puede ser todavía, pues porque tiene lo que todos conocemos, ¿verdad? Todos conocemos cómo estamos, todos conocemos el trabajo que queda por hacer, los conflictos que tenemos y muy especialmente las dificultades que hay de armonizar todo ese conflicto. Mientras eso no esté solucionado, no será un planeta sagrado. Si el planeta no es sagrado, quiere decir que la conciencia logoica que lo anima tampoco es sagrado. Con ello no estamos diciendo nada negativo. Los no sagrados, Marte en este caso, que es un planeta muy similar al nuestro, a la Tierra, y además, según los estudios esotéricos, la humanidad actual vino de allí. Eso lo sabéis, ¿no? Aforismos de sexto rayo. La cruzada ha comenzado. Ojo porque las palabras marcan, Marcan, pues la energía de Piscis aquí se nota bastante, Los guerreros marchan, aplastan y matan todo lo que impide su camino, pisotean todo lo que se yergue ante su camino, marcha hacia la luz. Fijaos cómo empieza, la cruzada ha comenzado, marcha hacia la luz, pero pasando por todo esto.
destruyendo todo aquello que impide que se manifieste ese acercamiento a la luz, que es lo que pretende la energía del sexto rayo. El trabajo sigue adelante. Los trabajadores cubren sus ojos por compasión y por temor. El trabajo es lo único de valor. La aspiración, ¿no? La forma debe desaparecer para que el espíritu amoroso pueda descansar. Nada puede detener el progreso de los trabajadores del plan. Inician el trabajo asignado con himnos y cantos. ¿Por qué la energía devocional necesita, por ejemplo, de los inciensos, de las campanas, de los cánticos, de utilizar, por ejemplo, en el cristianismo, en la Edad Media, el famoso gregoriano, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿No has parado de pensar alguna vez? Para serenar, ¿no? Algún ¿Al cuerpo. plexo? Sí. O para intentar ascender un poco a través del laringe, porque los cánticos trabajamos el centro laringe, 6 manas, o sea, hacia rayo. Entonces, si trabajamos esa cualidad, en el fondo estamos acercándonos también al mundo abstracto. El tercer rayo es el rayo de la mente superior, del mundo abstracto, de las grandes ideas. ¿Veis cómo los rayos se parecen todos mucho? Este que aparentemente es devocional y en el fondo es mental. Y cómo utilizando todo eso se prepara el escenario para que haya una supuesta revelación. ¿Qué sería de una ceremonia religiosa sin los cánticos, sin los inciensos y sin todo este aderezo que ponemos? Pues el séptimo rayo, que es todo eso, no haría su trabajo. Hay un libro, La ciencia de los sacramentos de Lister, que os recomiendo si no lo habéis leído. Si no lo habéis leído. No, tú no lo ves, lo siento. Ya te tocará. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo que lo consultéis, porque explica muy bien todo el aderezo de un altar y todas las vestimentas del sacerdote y por qué se hace de esa manera. En la antigüedad los sumos sacerdotes iban vestidos de determinada manera, con determinadas joyas, pero no por aparentar delante del pueblo como la tradición histórica nos ha transmitido, sino porque era la única forma de invocar correctamente y poder recibir las energías de forma correcta. Se dice que el famoso Sancta Sanctorum del templo de Salomón, si habéis estado en Jerusalén, la mezquita esta de Al-Aqsa, me parece que es, donde está la roca del domo, ahí estaba el famoso Sancta Sanctorum. Pues era un cuadrilátero, una sala cuadrada, con las paredes de oro, de láminas de oro. Allí, en momentos puntuales, el sumo sacerdote podía entrar en meditación y supuestamente entrar en comunicación con Yahvé. Esto es lo que la tradición ha manifestado. ¿Y por qué oro? Pues porque el oro tiene una cualidad especial para un determinado tipo de energías. Ahora, no le digamos a la gente que si no tenemos la Virgen tal o la Santo tal cubierto de oro, Dios está disgustado o la Virgen está disgustada. Es muy diferente eso, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha hecho? En nuestro país se ha hecho. De hecho, entráis en cualquier iglesia y veréis santos que francés, madre mía, ¿y para qué quiere esta Virgen una corona de diamantes? ¿Para qué? Pues porque se ha creído en un momento determinado que la única manera de acercarse a ese ideal era comprando una joya carísima. Pero no es el camino correcto, no lo es. La cruz se erige en lo alto, continuamos, con estos guerreros que van buscando la luz y van trabajando continuamente. Guerreros de la luz, cruzados, cruzados. ¿Por qué cruzados? Porque han cogido la cruz. Luego explicaremos un poco lo de la cruz. La cruz se erige en lo alto, la forma es colocada allí y en esa cruz tiene que entregar su vida. No tiene nada que ver con lo que el mito del cristianismo, de la forma que nos lo han explicado, pero esotéricamente es lo mismo. De forma externa no. Cada uno construye una cruz que forma la cruz y asciende a la cruz. Cada uno construye una cruz que forma la cruz y asciende a la cruz. A través de la guerra, del trabajo, el dolor y la fatiga, se realiza el propósito. Así lo expresó el símbolo. ¿Qué significa la cruz? Esta en concreto tiene una particularidad tremenda. Tiene el indicativo de Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo tiene, Fijaos dónde está. Está en una colina, ¿no? Hay un sol que está por allí. Básicamente, ¿qué representaría?
Por un lado, el brazo vertical de la Antacarana y por otro lado, el brazo horizontal, teniendo en cuenta que el objetivo es ni más ni menos encontrar una cruz de brazos iguales, ¿sí? Que eso solamente lo ha conseguido Cristo, el Bodhisattva. Anteriormente lo consiguió el Buda y después lo consiguió el Cristo. Nadie más lo ha conseguido, nadie más. Porque poder bajar este brazo a la mitad y que sea de la misma dimensión, extensión que el vertical, implica abrazar toda la conciencia humana dentro de su propia aura. Meter todo el planeta dentro de su propia aura. Solamente lo puede hacer un ser que tiene una sexta o una séptima iniciación. Los aspirantes o los simples estudiantes lo podremos imaginar, pero no tenemos ni idea de lo que significa. Algunos de los nombres dados a este benéfico pero algo violento y enérgico señor de rayos son: el que niega el deseo. Cuidado, porque asociamos siempre el sexto rayo con el tema del apego y el deseo. Sin embargo, el camino iniciático a través del sexto rayo es una renuncia total al deseo y al apego. Los grandes fanáticos en el sendero están en la línea del sexto rayo, pero fanáticos. Esta imagen que se nos ha transmitido de ciertos santos, por ejemplo de Francisco de Asís, de dulce, amigable, cariñoso, etcétera, etcétera, yo tengo unas dudas tremendas de que eso fuera así. Porque cuando se trabaja estas energías, él trabaja un segundo rayo y se tiene ese sexto de devoción a la conciencia más elevada, no hay tiempo que perder. Y esta idea de que se nos acercaba a todo el mundo y que todo el mundo le decía algo cariñoso, a mí personalmente me cuesta creer. Por una razón muy sencilla. Cuando se está en un trabajo de ese tipo, solamente se tiene tiempo para el trabajo que se está haciendo. Y no se puede malgastar la energía, y menos aún mezclarte con el pueblo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Esta idea que nos han vendido de que el Buda se movía por el contacto con la gente, se movía con el grupo de discípulos iniciados. Fuera de ahí no se podía mover. Lo mismo que el nazareno. ¿Por qué? Porque el grupo de discípulos iniciados le estaban con sus obras protegiendo de todos los pensamientos y malos egregores que venían del resto del pueblo. Es que es de sentido común. ¿Por qué no se nos aparece un maestro por aquí? Pues porque no hay suficientes discípulos que lo puedan apoyar. Eso la verdad es que lo dejó bien claro ya en su momento. Cuando la gente le preguntaba, ¿y por qué no veo al maestro? Yo, ¿por qué Moria no viene a verme a mi casa? A ver, las historias que había. Pues por una razón muy sencilla, porque no puede entrar. Porque el hedor que hay en tu casa, y de malos pensamientos y de mala conciencia, impiden que la luz entre. Y el maestro siempre es luz. El visionario, mira, hay unos cuantos subrayados. El que niega el deseo, el que ve lo correcto. Esto es interesante tenerlo en cuenta. El místico suele tener una intuición bastante certera, ¿eh? Cuando contacta con el plano búdico y cuando hace el traslado del plexo al corazón, la verdad es que tiene una visión bastante certera. El aborrecedor de la forma niega la forma, busca la síntesis. El portador de la espada del logos. Ojo, porque la espada nos está hablando de discernimiento, ¿eh? Nos está hablando de esta capacidad sagitariana de poder alcanzar la mente superior, ¿eh? El portador el crucificador y el crucificado. ¿Qué entendemos por el crucificador y el crucificado? Pues eso que he dicho antes, ¿no? Que es el vividor y el que lo vivencia, o el observador. Una identificación total, ¿no? Total, con el trabajo que está haciendo. Parece, ¿no? Ve el principio y el fin, ¿no? Un alfa y un omega. Bueno, una que a mí la verdad me atrae bastante, aunque no esté subrayada. No la haya subrayado esta vez. El picapedrero. El que continuamente, ¿sabéis de dónde viene la palabra picapedrero? Sócrates se llamaba Sócrates porque el padre era cantero, era picapedrero. Y el pensamiento de Sócrates va encaminado a picar piedra en el sentido de ir continuamente interrogándose. Y una espiral ascendente, ascendente, ascendente. Es el diálogo que se establece con la meditación ocultista, es decir, no hay ningún secreto. El que nada puede desviarlo, es decir, cuando se tiene este ideal de seguimiento de la luz a estos niveles tan abstractos, la verdad es que no hay nada que lo pueda desviar. Pero vuelvo a decir, es un tipo de energía cuando se manifiesta en un ser humano encarnado de forma elevada, difícil de soportar, ¿eh? Estas ideas de que los místicos, lo que os contaba antes, al tanto, ¿eh? Con precaución, ¿eh? Con precaución. Vicios del sexto rayo: devoción, idealismo, violencia, fanatismo, adhesión volitiva voluntaria a un ideal, ceguera,
Militancia y tendencia a producir dificultades en las personas y en los grupos. ¿Habéis conocido algún compañero o compañera de sexto rayo en algún grupo de trabajo? ¿Grupo esotérico, amistades? ¿No tenéis referencias? No es para que pudierais ir corroborando o no el tema. La militancia y la tendencia a producir en personas y grupos. El poder de ver solo el punto de vista propio. Esto es como le pasa al quinto rayo y a todos los rayos. La miopía. Solamente veo lo que me interesa y lo que no me interesa, evidentemente, ¿para qué me voy a preocupar? Porque uno de los problemas que tiene el sexto rayo es que está tan imbuido en esa aspiración que tiene, que a veces no sabe a qué, hay que decirlo claramente, pero cuando le preguntas, bueno, ¿y a qué? Pues no, a la realidad, a la divinidad, o a Dios, o a como sea. Otros te dirán la Virgen, otros te dirán que a la humanidad, etcétera, pero es la misma energía. El problema es cuando se intenta articular y racionalizar, no hay manera. No tienen tiempo para nada más y solamente ven lo suyo. No entienden que los demás, haciendo una buena labor social, están cumpliendo el mismo objetivo de acercamiento a la divinidad. No lo entienden. Pero no lo entienden porque están en una fase muy concreta de su evolución. Cuando asciendan esa fase, lo reconocerán. Por eso se ha criticado tanto desde el punto de vista de lo que es la filosofía materialista, de lo que es las ciencias positivas, al campo devocional. Dios científicamente no lo podemos demostrar, hasta hace muy poco. Ahora ya sabemos muchas cosas, los científicos saben muchas cosas a través de la física cuántica, que nos hablan más o menos en los términos que la filosofía esotérica habla durante miles de años. Pero hemos necesitado llegar al siglo XXI, 2021, para que algunas mentes preclaras se pudieran introducir dentro de la materia y extraer el secreto que la materia tiene. En ese momento hemos podido comprender que lo que la filosofía esotérica hablaba, de que somos todo uno, tiene su razón de ser, y que estamos hechos todos exactamente igual, con el mismo patrón. Eso lo ha descubierto la ciencia ahora. Pero hace miles de años eso no existía. Ese solamente era un planteamiento postulado por el campo filosófico. Cuando empieza la etapa de la Ilustración, en el siglo XVIII, empiezan a aparecer los filósofos que se cuestionan todo esto. Los científicos del XIX, Darwin a la cabeza, intentan poner un punto muy a tener en cuenta con el tema de la evolución de las especies, de la evolución humana, que desde el punto de vista filosófico, esotérico, teosófico, podremos tener nuestras discrepancias, porque es normal que lo tengamos. Pero hay que reconocer que era el trabajo de una persona orientada a la luz desde la perspectiva del quinto rayo. El quinto rayo tenía, como expliqué el mes pasado, tiene esa particularidad. Tiene que ver primero, tiene que comprobarlo y después hará un postulado, establecerá una pauta que los demás pueden seguir, lo pueden comprobar. El sexto rayo, cuando llega a un punto de visión, el gran problema que tiene es que no lo puede transmitir. Y además, muchas veces se lo guarda para sí mismo. Y eso es terrible, porque si uno tiene un destello de luz, no digo yo que lo vaya a poner en los anuncios, sino que lo tiene que manifestar. ¿Cómo? A través de su forma de actuar, de su servicio. Si eso no lo hace, está incumpliendo la ley del karma. Esto es algo que nos tendríamos que... Perdona, Sandra, un momento. Si llega a este punto, es que no puede dejar de hacerlo. Claro. Si realmente llega no puede, a ese punto, no lo manifiesta. O sea, no si puede, no es que no ha llegado. No puede. La suspicacia respecto a los móviles del semejante. Esto es muy propio también de muchos feligreses de todas las religiones de la tierra. Esa suspicacia, esa duda de si los demás estarán rezando a Dios con tanta intensidad como yo lo hago. Yo vengo del mundo cristiano, de la variante católica, y la verdad es que recuerdo de pequeño estas historias. Esas dudas de si los demás rezaban como se había que hacerlo. ¿Vale? Esto está así. Devoción y emocional y el idealismo confuso. Cuando la devoción no tiene una base mental, solamente son emociones lo que hay por medio, es decir, apetencias, gustos, caprichos, ilusiones, la verdad es que nos encaminamos hacia un tipo de consecución, de meta, que no tiene nada de real. Esto es algo que a todos nos ha pasado en un momento determinado. Seguramente que antes de venir de forma asidua aquí a la Rama Arjuna, hemos pasado a lo mejor por 40.000 sitios. Si no ahora, de hace unos años. Y a lo mejor hemos ido a sitios que decimos años después, pero bueno, ¿cómo tuve yo cabeza para meterme en aquel lugar? ¿A que sí? ¿A que esto nos ha pasado a todos? Pues es una capacidad que tiene esta energía de, como no aplicamos completamente la mente, porque la mente está todavía letargada, no la hemos trabajado,
nos dejamos llevar no por nuestras aspiraciones, por nuestros instintos devocionales. Y nos metemos en sitios que decimos, pero bueno, ¿dónde tenía yo la cabeza para ir a parar a aquel lugar con aquella gente que hacía aquellas cosas tan extrañas y que luego he descubierto que no tienen nada que ver con la verdadera espiritualidad? Pero hay que pasar por ese error para poder encontrar luego el acierto. Actividad vibratoria entre los pares de opuestos. Esto, ¿qué podría significar esto? Actividad vibratoria entre los pares de opuestos. ¿Estás en el centro? No. Sí. Una tendencia típica del sexto rayo, al menos a mí me la aplicaron una vez en una reunión de la que me tuve que ir. Me llegaron a decir que la aura mía no estaba suficientemente refinada y no podía estar en aquella reunión. Esto es muy típico, es muy típico de la gente del sexto rayo, de aplicar el cliché: si no es lo que yo digo, no existe. Es como si, por ejemplo, empezamos a hacer una cosa. En vez de, por ejemplo, buscar gente de diferentes tendencias, como es mi caso, que no pertenezco a la línea esta, pero hay en otras, dijéramos, no, solamente esta línea. El dogma de fe, la creencia. Y a eso le llamamos muchísimas cosas. Cuando lo detectamos, empezamos a decir que la energía de fulanito, de menganito, o del otro, o de la otra, pues vibra de una manera distinta. Y creemos que percibimos la verdadera energía, pero es mentira. Son las ilusiones de nuestra personalidad. Y generalmente es nuestro propio vehículo emocional que nos dice no, porque si seguimos eso, mi preponderancia está en entredicho. Y eso nunca lo aceptaremos. Pero eso es exactamente lo mismo que el que tiene la parte más mental, que piensa que rechaza todo lo emocional. Exacto. Entonces están en el mismo lugar. Sí, en la misma equivocación, el mismo error. Entonces la misma manera es desde el centro. Es que yo lo he entendido mal, porque se dice la actividad vibratoria entre los pares de opuestos, en teoría la clase está diciendo que es el punto medio. O sea, no es que hay que buscar el equilibrio, claro. Por eso no lo acabo de entender esta yo. Pero es como si vivieran los opuestos más, ¿no? Hay un espejismo muy grande que se llama el espejismo de la dualidad. Es decir, detrás de cada acción está, por un lado está Dios y por otro lado está el demonio. Lo que es el alma es en estos niveles y la forma de expresión, la personalidad. A ver, eso existe, pero no es necesario que lo estemos reaccionando cada día, porque eso es automático. Esto es como, por ejemplo, un tema que siempre que aparece una guerra, los exponentes del sexto rayo se cuestionan: ¿y Dios por qué permite las guerras? ¿Y Dios por qué permite el mal? Pues porque es lo mismo. Es que está todo dentro de él. El aforismo del proemio, no hay nada fuera del uno, todo está dentro del uno, ha roto infinidad de cabezas. ¿Por qué? Pues porque la línea del sexto rayo se niega a aceptar esa realidad. Se creen que el demonio, la entidad oscura, viene de otro sitio. Pero ¿cómo va a venir de otro sitio si decimos que el Logos es todopoderoso? Pues que no es perfecto, hay que aceptarlo. Si no somos nosotros perfectos, ¿cómo lo va a ser? A su nivel, claro, no es nuestro. Virtudes del sexto rayo: devoción e idealismo. Idealismo incluyente y dirigido. Fijaos que cambia, Lo que era antes sectario, yo mi parte, este ya es incluyente. Constante perfección por medio de la expansión de la conciencia. Ojalá se diera esto. Reacción y simpatía con el punto de vista de los demás. Esta cualidad, francamente, es como encontrar una aguja en un pajar, pero un pajar del tamaño de 50 campos de fútbol. Pero es del sexto rayo. ¿Por qué sexto rayo? Puro. Porque para encontrar este exponente que manifieste este punto de vista, este equilibrio arquetípico, mira, 50 campos de fútbol o 1000. Encontrar una aguja o, ¿qué digo yo? Vamos, no sé. Una lenteja, vaya. No, porque es que no. Utilizarán todo lo habido y por haber para mantenerse sus 13. Pero esto... Cuando sube el yo nivel, lo siento, no. Pero tengo que discrepar un poquito, porque es que no hay ni un solo rayo. Claro, todos tienen este problema, todos. Pero ahora estamos viendo las virtudes. Ya, pero yo contaba que que para que esto se produzca, que tiene que ser una evolución increíble. Porque será más difícil encontrar un exponente de estos que encontrar un alfiler, una aguja en 50 campos de fútbol. Antes encontrarás la aguja que encontrarás al exponente de sexto rayo. Sí. Lo habitual que hay no es elevado, pero si es un inicial, evidentemente no hay problemas.
Per això dic que és que, lo que estamos, a mí lo que me da la sensación es que ya nos negamos a que pueda empezar a pasar. No, yo creo que en este pasa. momento está habiendo unos momentos precisamente para que esto esté empezando a pasar. Y está pasando ya. O sea, cada vez más hay por una parte mucho de lo que estamos diciendo por un lado, pero ya está viendo cada vez más la parte influyente a muchos niveles. Entonces, lo digo esto porque, pobrecito, es que me da pena este rayo. No, Porque lo vamos dejando de una manera que dices, bueno, parece como que es verdad, estamos totalmente de acuerdo, pero también vamos a ver la posibilidad de que está habiendo unas energías del séptimo que están ayudando precisamente a hacer esa transmutación. Séptimo y primero. Y segundo. Si no hay segundo, no hay Bueno, el nada. segundo, si en el segundo el sexto no puede hay, estar. y sin el tercero tampoco, porque es que, bueno, es que todos son indispensables. La disposición a ver que el trabajo de otros progresa en la dirección elegida, lo mismo que la anterior. La elección del camino medio. ¿Quién practicó el camino medio? Buda, luego vamos a ver por qué lo practicó. La paz y no la guerra, el bien del todo y no de la parte. Ojalá todo el mundo que sigue la energía del sexto rayo, a través de personalidad, vehículo emocional o alma, lo pudiera manifestar eso. Ojalá. Virtudes y vicios de los 7 rayos. El sexto, devoción, una solamente, sensibilidad, virtudes, intuitivo, leal, reverencia, amor. Entendemos que la virtud, una de las virtudes es la devoción. Tienen una solamente, bueno, son sensibles, ¿verdad que sí? Sexto rayo, la gente muy sensible, como el cuarto. En el cuarto rayo son muy sensibles, a veces rayando situaciones difíciles. Intuitivos, la línea par da gente intuitiva, el sexto da mucho intuitivo y da mucho psíquico. Hay mucho psiquismo en esta línea también, y tienen mucho amor. ¿Estáis de acuerdo que el sexto rayo tiene mucho amor? Porque tiene mucho del segundo. Porque tiene la aspiración a acercarse al ideal, al idealismo. Tiene que tener amor. Si no, si Dios es amor y se acerca al ideal, tiene que manifestar ese amor. Y una cosa, a través precisamente, yo lo veo un poco así, ¿no?, del servicio, es una de las mejores maneras de elevar el tema del sexto rayo. Manifestar la conciencia es el mejor camino. Claro, o sea, me da la sensación que el sexto, bueno, esto ya se dice, ¿no? Se dice a nivel de todo lo que hablamos, a nivel oculto y esotérico, pero la verdad es esa. Si ponemos a ver, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, sexto rayo. Sí, pero fíjate de que integraba todo, no le importaba de dónde venían. O sea, me refiero, y siempre que ha habido alguien que ha tenido un referente, pues ha sido alguien que ha procesado ese servicio, pero de una manera activa. Sí. Entonces, por eso digo de que yo creo que es una de las cosas que hace que pueda ir bien, ¿no? Y como vicios, lo que antes comentábamos, es egoísta, celoso, sentimental, la ira, este famoso plexo que está a veces desaforado, fanático, estrecho, ardiente, es decir, aquí veríamos las cualidades del plexo solar, y aquí empezaremos a ver el corazón manifestado. ¿Qué nos toca hacer? Pues vivir por encima del diafragma. Pero es que todos los rayos, todos, en un tipo medio de manifestación de conciencia, son una mezcla de esto, un 50-50 de esto. No existe el egoísmo puro y tampoco existe el amor puro. Existe un 30, un 40, un 50, estamos así, somos duales. Cuando se alcanza una etapa en el sendero determinada, realmente ya no hay esa dualidad. Ya, o se está en la luz o no se está, no hay otra alternativa. Espejismos de este rayo. Glamour, el espejismo de la devoción. Glamour es la palabra inglesa que habla de lo que es un espejismo. Devoción, adhesión a formas y personas. ¿Cuánta gente de sexto rayo habéis conocido que se han adherido a una persona durante años y tal como se adhirieron, se separaron y todo lo que fue a favor de esa persona ahora es en contra? Eso es el sexto rayo. Eso es una forma de detectar dónde está el sexto rayo. Todos lo tenemos, ojo. Todos tenemos ese problema con la energía del sexto rayo emocional, todos.
El glamour del idealismo. Sí, porque a veces el idealismo es la válvula de escape, porque como no nos aceptamos como personalidad, no entendemos bien qué nos pasa, aspiramos a tener algo más. Pero ahora bien, no hacemos nada por conseguirlo. Yendo a la iglesia o poniéndonos 2 minutos cada día diciendo ay, 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 qué bueno soy, Señor, protégeme, o algunos meditando, no conseguimos nada si eso que invocamos no lo estamos manifestando, regalando continuamente. Si nos lo guardamos para nosotros, no hacemos nada bueno. El glamour de las lealtades de los credos, esa fidelidad a ciertos instructores es, desde el punto de vista evolutivo, un error. Ni a dogmas, la única devoción que debemos tener, la única lealtad es a nuestra propia alma, cuando la hayamos descubierto. El día que sepamos que ese maestro interno nos está hablando, ese día seámosle fieles para siempre. Pero a los que están encarnados y que están fuera de nuestra conciencia, miremoslo bien, ¿eh? Primero, no entreguemos la dirección de nuestra conciencia a nadie, solamente a nuestra propia alma. El sentimentalismo. Uno de los problemas que hay es que a los mentales se les tacha de fríos porque no son sentimentales, y los mentales critican a los emocionales que son excesivamente sentimentales. Con lo cual, ¿qué estamos hablando? Estamos viendo el mismo problema desde 2 puntos de vista. ¿Vamos a llegar a un acuerdo? No, porque tenemos que transmutar esa etapa. Debemos extender unos cuantos escalones más y ver lo que hay detrás. La parte baja, pares opuestos, salvadores del mundo, sí, maestros, la visión estrecha, el fanatismo. Este es terrible. Pero este es terrible por una razón muy sencilla, porque es dogmático. Y todo lo que nos se acerque al arquetipo que supuestamente yo he percibido debe ser exterminado. No nos corresponde a nosotros aplicar la espada, le corresponde al Logos. En la Atlántida lo hizo y si lo tiene que hacer actualmente lo va a hacer. Pero nosotros no somos quienes para armar el brazo del karma, ni somos los guerreros del karma que tienen que limpiar la tierra. Lo tienen que hacer desde el punto de vista de la conciencia, manifestando las cualidades, lo que es la luz, el amor y la voluntad a bien. Pero las espadas físicas, como se nos enseña la tradición, no. Sí, la espada del discernimiento, eso sí. Pero la espada física que combate, que destruye y que impone, esa no nos interesa para nada. ¿Por dónde entra este rayo? Hemos dicho que por el planeta Neptuno y por el plexo solar. Este es el símbolo del planeta Neptuno, el tridente del dios. ¿Cómo se llamaba el dios? Aparte de Neptuno, ¿qué otro nombre tenía? Poseidón. Los rayos y las constelaciones. Constelación de Sagitario produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. Está muy extendido el sexto rayo en la Tierra, ¿eh? Prácticamente todo obedece a él, todo. Pero no es negativo. Es negativo cuando nos controla esa energía, cuando el plexo está desaforado y el vehículo emocional nos esclaviza. Somos esclavos del deseo, y deseo es incluso aspirar a como creerse uno con Dios. Eso sí que es una esclavitud. Pero cuando discernimos, el sexto rayo es un camino de servicio increíble. Plano astral, el caballo de batalla de todo estudiante esotérico. ¿Por qué es tan importante el sexto rayo? Lo vuelvo a formular. Porque es la energía del aspirante. El aspirante tiene que trabajar con el sexto rayo, el discípulo con el segundo y el iniciado con el primero. Aunque no los tenga en su constitución, tendrá que utilizar la energía del sexto rayo para poderse acercar al sendero. Y si se quiere acercar al maestro, tiene que pasar primero por la energía del sexto rayo, aunque no la tenga. Pero fijaos el arquetipo: devoción al ideal, a ese ideal que presentimos. ¿Cómo se manifiesta el alma en forma de menor resistencia? A través del vehículo emocional. Aunque sea una persona muy mental, el alma se le va a acercar a través del vehículo emocional. Es la línea vibratoria par, tiene que trabajarla. Pero vuelvo a decir, no es lo mismo ese plexo que continuamente te atosiga, que quiero esto, que quiero aquello, que aquel que está quieto, que está cerrado. Es diferente, pero el vehículo emocional existe. Si no existiera, hay que inventarlo, porque estamos en un planeta que es todo agua, todo emoción. Mira, el sector político, los rayos que lo rige: el primero, el sexto y el séptimo. Nada menos. El primero. ¿Por qué el primero? Propósito de la deidad, ¿no? El plan del Logos. Y el último, el séptimo, pues porque el último es ni más ni menos que la consecución del primero, el séptimo. ¿Y el sexto? ¿Por qué el sexto?
en este caso. Los ideales, las El diferentes ideal, ideologías. si no el ideal es como la zanahoria que está delante del burro y le hace girar. Esto lo explicaba, me parece que es de Annie Besant, no sé, o de Edith Bitter, en uno de los primitivos libros. Si no tenemos un ideal delante, no nos movilizamos. Por eso celebramos cumpleaños, navidades, solsticios y no sé cuántas historias más, y nos acordamos de los muertos, porque necesitamos esos pequeños estímulos para movilizar la máquina. Si no estaríamos, ¿cómo estaríamos nosotros? Nada, aplastados, chafados por completo. El tercer reino, el animal, sexto rayo de devoción ascendente y progresiva. Los animales, todos, quieren parecerse al hombre como arquetipo, todos. Y nosotros somos su verdadero maestro, y es una pena que hagamos con los animales lo que hacemos. Porque ellos nos quieren a su manera, manifiesta, el perro por ejemplo manifiesta un amor increíble hacia el hombre, aparte que el perro sabéis que es un invento humano. Es decir, había unos animales salvajes hace millones de años, o miles de años, y que se han ido domesticando hasta las actuales razas que conocemos. Pero ha sido ese amor que tanto el hombre y el perro se han profesado mutuamente. Pero la energía de sexto rayo es el ideal de realización del reino animal, es el humano. Como el nuestro es el reino espiritual, el quinto, el reino de la jerarquía. Es la aspiración, ¿no? Esta aspiración se consigue a través de la aspiración, si no, no lo conseguiríamos. Bueno, la tabla de los planetas: Neptuno, el plexo solar, el páncreas, el color rosa y el rey. Os dije una vez que los colores, la nota musical, lo dejaríamos en el aire siempre. ¿Qué segrega la glándula páncreas, la glándula del...? ¿Qué pasa cuando no funciona esa glándula? Se dice que es fruto de la represión que hubo del plexo solar en vidas pasadas. Cuando en encarnaciones pasadas se frenó la actividad del sacro, de lo que es el cuaternario inferior, la personalidad, porque se perseguía un ideal ascendente para el cual no estábamos preparados, hay una encarnación en que esa dulzura que te negaste a dar, resulta que la tienes que combatir. Es un veneno, es un tóxico. Se dice que tienen tristeza interna. Es un karma, es kármico, es un tema kármico. Todos, de hecho, media humanidad padece de diabetes y más, y en el futuro está previsto que sea mucho más, porque se está plegando el karma pendiente. Los rayos y los grandes guías. Hércules, el dios Sol, tenía alma de primer rayo, personalidad de segundo y cuerpo astral de sexto. Si no, ¿cómo iba a hacer los mitos de los trabajos de Hércules? A ver. Vuelvo a repetir. Alma de primero. Es muy raro encontrar un alma de primero, ¿eh? Personalidad de segundo rayo. Era amoroso, establecía puentes. Es la clásica persona que está dispuesta a ayudar, a servir. Es mental. Puede ser arrogante. Hércules tenía mucha arrogancia. Pero fíjate que a nivel emocional tenía un sexto rayo. Claro. ¿Para qué le servía ese sexto rayo? Pues para conseguir el propósito del primero. Porque tenía que trabajar en el mundo de los hombres y tocar los arquetipos y expresar los arquetipos de las 12 constelaciones. Trabajar esas energías. Ahora vamos a ver al Buda y a Cristo también, ¿eh? Estas potentes energías le bastaron para llevar a cabo todas las pruebas y los trabajos del discípulo. O sea que si tenemos que adentrarnos en el sendero, que sepamos que el primer rayo lo tendremos que manifestar donde no lo tengamos. El segundo va a ser el armazón que todo el mundo nos va a ver, ¿eh? La personalidad. Pero que en nuestro sentir emocional tenemos que tener un sexto, pero no el sexto de antes, un sexto elevado. Y ese lo necesitamos. Buda tenía alma de segundo rayo, personalidad de primero y mente de sexto. Esto sí que es extraño. Pero fijaos qué nos transmitió. ¿Qué nos transmitió él? El famoso sendero medio, ¿os acordáis de antes? ¿Y qué es eso? La mente de sexto rayo. Ese anhelo de poder transmitir. Por eso se ha confundido el budismo con una religión, y es una filosofía de vida, como el cristianismo en un principio. Lo que pasa es que se cristalizó en el momento que se instituyó una organización, un grupo, además grupos que se enfrentaron entre ellos a cuchillo, y el karma, pues bueno, se encargará de cada uno en su momento. Pero fijaos qué combinación más curiosa. Alma de segundo rayo, personalidad de primero. Cuidado, que una personalidad de primero es difícil de soportar, ¿eh? Pero que una mente de sexto rayo, tela, ¿eh? Tela. Esto es complicado, de verlo, vamos, no sé. Pero a ese nivel
Por eso lo hacía con los ojos así. Cristo tenía alma de segundo rayo, personalidad de sexto, como el discípulo Jesús, que es precisamente el Choán actual del sexto rayo. Dice, lo cual explica su íntima relación con el Maestro. Y tenía mente de primer rayo. Fijaos la diferencia con antes. Buda tenía personalidad de primero, mente de sexto. El Cristo tenía personalidad de sexto y mente de primer rayo. Una mente de primer rayo la podríamos identificar. Pues estaría difícil de verla, ¿no? Manifestándose de ser duro, ¿eh? Un iniciado tiene un primer rayo siempre, ¿eh? En alguna parte. O en un vehículo o en otro, o lo manifiesta a través de la personalidad. Porque está alcanzando el ideal. Literatura y música. En el sexto rayo, pues en el nivel de literatura puede dar un poeta de emociones, inspirado, entusiasta, idealista, sentimental, religioso, etc. Sería un tipo de literatura así. En la música sería una música melodiosa, el compositor de música sacra. ¿Qué ejemplo vemos muy claro de la música sacra? Que después de 300 años nos encanta sentir ese órgano del Señor por alguna razón toca la fibra y curiosamente no nos parece música devocional. Fijaos. Y hay otro que tiene un Ave María que quería meterlo en el PPS de PowerPoint, pero no sabía cómo. El Ave María de Schubert, de los románticos, si se mira bien, no es tan devocional como aparenta. En un momento dicen, caramba, es música devocional. Fijaos qué chakra toca. No toca exactamente el plexo. Sube un poquito para arriba. Es como lo que hemos tocado, lo que hemos visto antes del órgano de Bach. No toca el plexo. Que no tocan el plexo. Va para arriba. Sí, nosotros estamos teniendo con la Karma Rossignol, con lo de Scriabin, y de verdad que es impresionante porque no toca para nada el plexo. Todo sube. Entonces es algo, bueno, muy espectacular de estar. Pero eso es para percibir, por ejemplo, hay un tipo de música, no sé si a la gente de aquí pues les gusta el jazz, por ejemplo, o el flamenco. A ver, que aquí el que os habla hace muchos años empezó a darse cuenta que se ponía fatal escuchando ese tipo de música. Claro, es que toca. Y por alguna razón, hasta que empecé a entender que eran unas vibraciones, que aquellos se movían, los éteres se movían de una manera y en mí incidían de forma negativa. Y cada vez que siento una nota de esas, lo paso fatal, me tengo que ir del sitio donde está. Y es raro que no te metas en un lugar donde no haya notas jazzísticas, que se estiran bastante. Es una pena porque, a ver, a mi modo de ver, la vibración baja pero en picado, pero eso hay que detectarlo, ¿eh? Cuando sentáis jazz, no todo es igual. Si podéis detectar que la vibración baja, os sentís agobiados, os sentís mal, porque a lo mejor no tenéis esa sensibilidad todavía. A nivel de arte, dedicado a la belleza, el color, la belleza, pero la habilidad no muy bien sin los rayos cuarto y séptimo. Claro, el arte, el séptimo es lo que le da al aspecto exterior. Y el cuarto es la consecución de ese arquetipo que tiene que plasmar de forma objetiva mediante el sexto, el séptimo que diga. Ha habido muy pocos que realmente lo hayan podido hacer, ¿eh? A esos niveles tan elevados. ¿Estáis de acuerdo con esto? Hombre. De vocaciones de los 7 rayos. El rayo de los ministros. Vamos a ver. Cuando un político llega al poder, independientemente de lo que estamos viendo estos días en nuestro país, no tiene nada que ver, que eso es una aberración, pero hay que decir que esto ha pasado por el karma que tenemos y la poca cabeza que tenemos todavía. Cuando una persona se erige en dirigente de una organización o llega a la máxima jefatura del Estado o de un gobierno, lo hace con el convencimiento de que va a servir al pueblo. Habrá casos que no sean así, pero son muy pocos, la mayoría van a servir. Sucede que la parte oscura de cada uno les tiene preparado la trampa, le tienen una prueba kármica por el camino. Ha habido muchos que ante la corrupción han respondido el primer día que no, pero el que el primer día aceptó y el segundo dijo que no, ya estaba condenado a aceptar toda la vida, lo que se supiera, a que se esclavizara. Y eso es un problema no tanto de la corrupción de los demás, sino de tu propia parte oscura y de la manera que trabajas con ella. En el momento que aprendamos a trabajar con la parte oscura, a aceptarla, en ese momento ese problema desaparecerá. Y un ideal muy grande de realización es nada menos que tener un cargo político, porque desde arriba todos creemos que podemos arreglar el mundo, todos, no vamos sin excepción. Místicos, visioneros, devotos, oradores, cruzados y fanáticos. Esto, pero pensemos que los políticos tienen ese ideal, lo tienen el primer rayo también, pero eso es lo que los impele a moverse.
Expresión doble de los 7 rayos. A nivel abstracto, persistencia. El tipo A, receptivo, pasivo, leal, tranquilo, venerable, influencia suave. Y el tipo B, todo lo demás. Celo ardiente, dedicado esfuerzo hacia los ideales, aspiraciones, fuerte y agresivo. Puede ser, como antes explicamos, cuando no está muy aspectado es violento. En los países, vamos directamente al sexto, donde aparece Italia con un sexto de alma y un cuarto de personalidad, y Tokio, ciudad de Tokio, la capital del Japón, con un sexto de alma y un cuarto de personalidad. Y luego tenemos España, que es un sexto y un séptimo, Rusia, que es al revés, un séptimo de alma y un sexto de personalidad, los Estados Unidos, un segundo de alma, un sexto de personalidad, Italia nuevamente, Japón tiene un primero de alma y sexto de personalidad, y Tokio ya lo hemos contado antes, y abajo ya lo hemos leído antes también. Bien, directamente al sexto rayo. Plano astral, sabor, religiones cristiana e islámica, animales, el caballo y el perro, y el maestro Jesús. Joan de Rayo. Esto es una información que, bueno, si queréis, está bien, pero bueno, está ahí, ¿no? Bien, preguntas. Venga. Hay 16 copias, ¿eh? No sé si hay para todos. Bueno, si no la compartimos. Una cosa, no copiemos. Vamos a ver. Hoy hay muchas preguntas a nivel individual. Entonces, prácticamente ningún día es igual. si no conseguimos, no materializamos una parte del ideal que hemos generado en días anteriores, es una muerte la que tenemos. No tenemos una vida. Y lo peor es soñar, generar relaciones en nuestro cerebro y luego no cumplirlas. Eso es lo peor que tenemos. Nos frustramos y el karma nos castiga. Y se nos atrofia el cerebro, según Sí, eso él. es lo que estaba él. Pero Bueno, Sí. hay una cosa que de verdad funciona, y es no tener expectativas. eso es lo mejor. De verdad. Por eso el día a día, en el hoy, no hay nada, no espera nada. Sí, El verdadero místico Ni tampoco esperar nada de mañana, que venga lo que venga. La serena expectativa famosa. Pero hay una cosa que sí que es verdad, tú te puedes hacer una planificación y es necesaria, porque claro, pero luego no sale nada de aquello y no pasa nada, porque no tienes expectativas, y eso de verdad, os lo digo a nivel práctico, funciona. Vamos, conclusión, familia, ya es tarde. Conclusión, la verdad, por cruda que pudiera parecer, nos hará libres. La creencia o fe ciega, ignorante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pues a ver si nos lo imprimimos en el ADN personal. ¿Pero por qué tiene la gente tanta miedo a la verdad? Sí, es lo que... La verdad, Pero sí, si es lo que te aclara más las cosas. eso es lo que nos dicen, pero la práctica... Bueno, si tuvieras 20 millones en Suiza, hablaríamos a ver si... La verdad, Bueno, 22 millones para empezar. hasta el 33 Es verdad. Por cruda que pudiera parecer. Es peor. Eso es de Pablo de Tarso. La verdad os hará libres, pero la creencia nos hará ser ignorantes. Creer sin conocer, nada. Esa fe ciega que se manifiesta está muy en línea con la energía esta, a niveles densos, ignorantes. Bueno, pues nos volvemos a ver en este mismo lugar el próximo 10 de mayo, viernes, 19:30, con la octava Ay, el sesión del maravilloso. séptimo rayo de magia ceremonial con el nuevo orden mundial. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta?